cuando se desprecia el trabajo. Cuando se piensa que hay trabajos que son indignos porque son más humildes, cuando se rehúyen determinados trabajos porque son manuales, cuando además se proclama que hay trabajos santos y trabajos que no lo son, a pesar de que son dignos y honrados, y cuando además no existe una visión de excelencia en el trabajo. Porque no se trata solo de trabajar, se trata de ser excelente en el trabajo. Puede que una persona solo tenga la formación para servir mesas, pero puede ser el que mejor sirva mesas. Puede ser que una persona quizá lo único que pueda hacer sea fregar platos o limpiar suelos, pero puede ser el que mejor limpie los platos y los suelos. Y eso es algo que tenemos que recuperar y que tenemos que recuperar para nuestras naciones porque no lo hemos tenido jamás. Porque nunca hemos tenido la idea de un trabajo excelente que, además de ser un trabajo excelente, es un trabajo que glorifica a Dios, que nos santifica a nosotros y que sirve a nuestra sociedad. Este es uno de los aspectos que tenemos que recuperar. Vamos con el segundo de esta exposición, y es un aspecto efectivamente para mí muy querido y que, por supuesto, la persona que me precedió en el uso de la palabra casi lo anunció, pero como no ha dicho al final quién es el asesino en la película, se lo voy a perdonar. Bien, este es el segundo elemento muy importante. Tomen nota de esta fecha porque es muy importante, aunque seguramente imagino que la mayoría de ustedes, salvo que haya leído alguno de mis libros, no la conocerá, pero es enormemente importante. El 21 de mayo de 1536, y alguien dirá, ¿qué pasó el 21 de mayo de 1536? Esa fecha no la hemos visto nunca en la escuela. El 21 de mayo de 1536 es una fecha para colocar con letras de oro en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia se fundó una escuela libre, obligatoria y gratuita. Y por supuesto se hizo en la protestante Ginebra. ¿Por qué? ¿Por qué los protestantes, los reformados, tenían un interés en que todo el mundo, sin distinción de clase social, sin distinción de sexo, sin distinción de cualquier cosmovisión que pudieran tener, pudieran ir a una escuela pública, gratuita y obligatoria? Y eso no pasaba en el mundo de la Contrarreforma. Pues miren, muy sencillo, porque se puede ser analfabeto y llegar a santo en la Iglesia Católica. No es que te recomienden ser analfabeto para llegar a santo, pero hay santos analfabetos. Fray Martín de Porres nunca aprendió a leer y escribir. Suponemos que empujaba la escoba con santidad en el convento y está en los altares y en la República Hermana del Perú, además seguro que tiene devotos. Es imposible poder ser plenamente reformado, protestante, evangélico y ser analfabeto. ¿Y saben ustedes por qué? Porque desde las primeras páginas de la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 1 y versículo 8, una de las condiciones para que una persona prospere y lleve una vida recta y además haga la voluntad de Dios es que medite día y noche en el libro de la revelación que Dios ha dado. Y eso implica que forzosamente hay que saber leer y escribir. ¿Y cómo va a aprender la gente a leer y escribir si no hay escuelas? En 1536 se creó la primera escuela pública, obligatoria y gratuita en la más que protestante Ginebra. Para que la gente conozca la palabra de Dios tenemos que educarla, tenemos que abrir escuelas, tenemos que enseñarlos a leer y escribir. No fue una excepción. En el año 1547, en la también protestante Escocia, decidieron que iban a elaborar una confesión de fe, la primera confesión escocesa. Y por supuesto la confesión de fe escocesa hablaba de todos los temas teológicos, la Trinidad, la justificación por la fe, los sacramentos, el juicio final, etc. Pero en esa primera confesión de fe escocesa, apenas una década después de la apertura de la primera iglesia pública, obligatoria y gratuita de la historia, se incluían dos disposiciones educativas. La primera establecía que en todas las poblaciones rurales tenía que abrirse una escuela para que los niños aprendieran a leer, a escribir y la palabra de Dios. La segunda establecía que en todas las poblaciones grandes, aparte de las escuelas de educación primaria, tenía que abrirse una universidad. La educación iba
de la mano de la cosmovisión de la Biblia, como siempre ha ido. Josué tenía día y noche que meditar en el libro de la ley. No venía una persona que sabía leer y escribir, le leía un trocito de la Torá y Josué se iba a dormir felizmente. Era él el que tenía que hacerlo. Y la Reforma recuperó precisamente eso. Vamos a crear escuelas y universidades. El 5 de junio de 1559 marcó otro hito en la historia universal de la educación, cuando en Ginebra se abrió la Universidad de Ginebra. La Universidad de Ginebra fue realmente impresionante. Todas las instituciones impulsadas por los reformados de Ginebra eran de coste gratuito y eran precursoras de la moderna educación pública. En un momento determinado, un personaje que llegaría presidente de Estados Unidos y que se llamaba Thomas Jefferson, vio la Universidad de Ginebra y la quiso comprar. Pero Estados Unidos entonces era una pequeña república que sobrevivía como podía y que, por supuesto, no había manera de que pudiera comprar la universidad. Hoy en día Donald Trump seguro que encontraría algún millonario en cualquier estado y la compraría y se la llevaría a Estados Unidos. Entonces era imposible. Pero eso dice hasta qué punto habían llegado las instituciones educativas desde inicios del 16. ¿Saben ustedes de cuándo es la primera ley educativa de México? No es de 1536, ni de 1636, ni de 1736, ni siquiera de 1836. La primera ley educativa de México es de 1867, la primera ley orgánica de instrucción de la época de Benito Juárez. Cuando finalmente los liberales mexicanos deciden que efectivamente hay que educar al pueblo, llevan 3 siglos y medio de atraso sobre lo que la Reforma había hecho ya en Europa. Y por cierto, tengo que decirles que además ese atraso se da en todas partes. De hecho, las leyes educativas en el sur católico de Europa y en el centro y el sur católico de Hispanoamérica son todas de la segunda mitad del siglo XIX, 3 siglos y medio de atraso en el sistema educativo. A mediados del siglo XVII, cuando un grupo de disidentes ingleses reformados deciden subirse a un barquito que se llamaba el Mayflower, cruzar el Atlántico y llegar a las costas de lo que ahora es Estados Unidos, pero entonces eran las Indias Occidentales Británicas, buscando libertad de conciencia, mediados del siglo XVII, el 80% de los hombres, prácticamente el 70% de las mujeres sabían leer y escribir. En algunas denominaciones, como los cuáqueros, era el 100% de los hombres y el 100% de las mujeres. ¿Saben ustedes el porcentaje de alfabetización que tenía México cuando accedió a la independencia? No llegaba al 10%. No crean, en España no es que los trataran mal los españoles. En España tenían el mismo porcentaje de analfabetismo. Más del 90% de la gente no sabía leer y escribir. ¿Y por qué iban a saberlo? Si con que supieran los que tenían que mandar, los demás podían llegar incluso a los altares siendo analfabetos. Los vecinos del norte no lo pensaban igual. Y ahí está el origen de muchas de las desgracias que han sufrido nuestras respectivas naciones. Ahora, no crean que a pesar de que nos unimos tarde, las cosas han mejorado mucho. En el año 1970, que es prácticamente ayer por la noche en términos históricos, el 25.8% de la población de México eran analfabetos. Es decir, en 1970, casi 350 años después del Mayflower, en México no se había alcanzado el índice de alfabetización de los peregrinos del Mayflower. Para el año 2015, el índice de analfabetismo en México sigue estando en 5.5%. Hay casi 5 millones de analfabetos en esta república. 40% de ellos son varones, 60% mujeres. El 23% de los analfabetos son indígenas. Cuando uno entra en la clasificación por estados, la cosa es peor, porque claro, hay algunos como Baja California y México DF, etcétera, que tienen un índice de analfabetismo del 1 punto y algo, que en fin no es lo mejor, pero está bastante bien.
Fíjense ustedes, Chiapas tiene un índice de analfabetismo de casi el 15%. Es una cifra pavorosa. Guerrero tiene un 13,6 de analfabetos, Oaxaca un 13,3, Veracruz un 9,4 y Puebla y Michoacán están en un 8,3% de analfabetos. Son claras cifras de que algo no se ha hecho bien. Por supuesto, les puedo decir, si les consuela, que las cifras en Guatemala son peor y en algún otro país, pero nunca deberíamos caer en el error de intentar no ver y cerrar los ojos de nuestros problemas diciendo que hay países que siempre están peor, porque seguro que en África siempre hay algún país que está peor. En términos universitarios, México no tiene una sola universidad entre las 200 primeras del mundo. La UNAM es la segunda universidad de Hispanoamérica, es cierto, es la 96 del continente americano, pero en el año 2017 todavía no se encuentra entre las 200 primeras. Tienen ustedes una tarea bien importante en términos educativos. Y la educación es esencial para el progreso de un pueblo. Es más, una nación que no tiene educación y es rica va a ser pobre en 1 o 2 generaciones. Porque la base del progreso de un país es su educación. Y lamentablemente aquellos que pertenecemos a naciones que no recuperaron los valores bíblicos de la Reforma, seguimos estando atrasados en términos educativos. Les voy a dar otro dato que es bastante interesante. En el año 1991, un economista del Banco Mundial, que se llamaba John Huxley, decidió hacer un estudio sobre el trasfondo espiritual de los premios Nobel serios, es decir, solo los de ciencias. Excluyó el de la paz, porque claro, hay un año que se lo dan a Martin Luther King, pero otro año se lo dan a un terrorista. Excluyó el de literatura, porque hay un año que se lo dan a Alexander Solzhenitsyn, pero otro año se lo dan a Bob Dylan. Y entonces se centró en los premios Nobel serios, que eran los de ciencias. Desde el año 1901 al año 1990, el 86% de los premios Nobel eran protestantes o judíos educados en países protestantes. El otro 14% de los premios Nobel, había algún católico, había algún agnóstico, había algún ateo, pero fundamentalmente eran protestantes y judíos. De hecho, un 64% de los premios Nobel eran protestantes, un 22% eran judíos. Cuando alguien dice que la ciencia es algo propio de ateos o agnósticos, o es muy ignorante o es muy malvado. Porque en términos científicos la historia de los premios Nobel es el triunfo de gente que procede de países sociológicamente protestantes o de judíos que se han criado en ese tipo de países, no en países católicos, no en países musulmanes, no en otro tipo de cultura. De todos los países latinos, de todos los países hispanos, solo tenemos 5 premios Nobel. 3 son argentinos, 2 son españoles. Y por cierto, uno de los españoles, cuando ya llevaba años viviendo en Estados Unidos, y no sé si se lo computan a los Estados Unidos o a España o se reparten al 50%. El resto de los países hispanos no tienen ni un solo premio Nobel serio. Tienen algunos premios Nobel de literatura extraordinarios. Pero nuestro paso por la ciencia, por la educación, es inexistente. De modo que implicó mucho quedarse en el terreno de la contrarreforma, como nos quedamos nosotros, o en el de la reforma. Tercer aspecto en el que me voy a detener, lo cual quiere decir que ya queda poco para que acabe y supongo que respirarán ustedes. La ciencia. La ciencia es enormemente importante porque, de nuevo, la revolución científica de la que todavía nos estamos aprovechando es una hija directa de la reforma. Aquella gente que de pronto regresó a la Biblia se encontró con unos mensajes peculiares. Por ejemplo, mira las estrellas, observa los cielos, detente a ver cómo es la vida de las hormigas o de los damanes. Y efectivamente, aquella gente que regresaba a la Biblia empezó a obedecer ese tipo de mandatos.
Las consecuencias fueron absolutamente revolucionarias. Todavía